Hace 60 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente. Los dinosaurios se habían extinguido recientemente, y el mundo estaba en un periodo de transición, esperando que nuevas formas de vida surgieran y reclamaran su lugar. Sudamérica renacía de las cenizas de los dinosaurios, un continente en plena metamorfosis, listo para albergar criaturas nunca antes vistas. La vegetación comenzaba a florecer, y los ecosistemas se recuperaban lentamente. Una selva primitiva y humeante se extendía por todo el territorio, un paraíso tropical donde la humedad impregnaba el aire y la vida bullía en cada rincón, llena de vida nueva, con especies evolucionando rápidamente para llenar los nichos vacíos que habían dejado los antiguos reyes del planeta. Era un mundo de oportunidades, donde la adaptación era la clave para la supervivencia. En este mundo caluroso y sofocante, donde el sol golpeaba con fuerza y la humedad era constante, surgió un nuevo gigante, una criatura que desafiaría los límites de lo imaginable. No un dinosaurio, una reliquia del pasado, sino una serpiente de tamaño mítico, una fuerza de la naturaleza que personificaba el poder y la adaptación. La Titanoboa, un nombre que evoca asombro y temor, la serpiente más grande jamás conocida por la ciencia, un depredador colosal que dominaba su entorno. Se deslizaba silenciosamente, como una sombra en el agua, por los pantanos de la antigua Colombia, un laberinto de vegetación y agua donde acechaba a sus presas. Un río viviente de músculo, una masa imponente de fuerza bruta y escamas, un testimonio de la evolución en su forma más extrema. Su presencia acechaba, infundiendo miedo en los corazones de todas las criaturas, la selva tropical del Paleoceno, un ecosistema exuberante y peligroso. Un depredador silencioso y letal, una máquina de matar perfectamente adaptada a su entorno. En un mundo que aún se recuperaba de una catástrofe, la Titanoboa prosperaba, un símbolo de la resiliencia de la vida. El descubrimiento de sus huesos masivos, un hallazgo que cambiaría nuestra comprensión del pasado, en la mina de carbón de Cerrejón, un tesoro de fósiles prehistóricos, destrozó nuestras ideas preconcebidas sobre los límites del crecimiento y la adaptación en el reino animal. Sobre cómo podían ser las serpientes, revelando un capítulo oculto en la historia de la evolución. El tamaño de la Titanoboa, una escala que desafía la imaginación, fue un resultado directo, una consecuencia inevitable del intenso calor del planeta, un invernadero prehistórico donde las temperaturas alcanzaban niveles extremos. Condiciones que llevaron a los reptiles, criaturas de sangre fría, a los reptiles de sangre fría, a prosperar y alcanzar tamaños colosales, a sus límites biológicos, demostrando el poder del clima para moldear la vida en la Tierra. Incluso las serpientes modernas más grandes, como la anaconda y la pitón, palidecen en comparación, se ven empequeñecidas con este gigante prehistórico, un verdadero titán del pasado. La historia de la Titanoboa, un relato fascinante de descubrimiento científico, es un testimonio elocuente de la capacidad de la vida para reinventarse y prosperar, para adaptarse y dominar después de un desastre, para llenar los vacíos y reclamar su lugar en el mundo. Esta serpiente fantasma, una criatura envuelta en misterio y asombro, no era una leyenda, un mito inventado. Era la verdadera monarca, la reina indiscutible de la selva antigua, un símbolo del poder y la magnificencia de la naturaleza. Para comprender verdaderamente la enormidad de la Titanoboa, debemos visualizarla en su totalidad. Imaginen una criatura que desafía nuestras concepciones modernas de lo que una serpiente puede ser. Imagina una serpiente que supera en longitud a un autobús urbano promedio, una bestia colosal que se deslizaría por las selvas prehistóricas. Estamos hablando de más de 13 metros, o 43 pies, extendiéndose desde su imponente cabeza hasta la punta de su poderosa cola. Una longitud asombrosa. Pesaba más de 1 tonelada, una masa increíble que ejercía una presión inmensa sobre el suelo que pisaba. Su peso rivalizaba con el de un coche pequeño o incluso un bisonte grande, lo que da una idea de su tamaño y poderío. La anaconda verde, la serpiente más pesada de la actualidad, parece casi diminuta en comparación con esta gigante prehistórica. La Titanoboa era aproximadamente 1,5 veces más larga, y asombrosamente 5 veces más pesada que su pariente moderna más grande. Su cuerpo era tan increíblemente grueso que un adulto promedio no podría rodearlo completamente con sus brazos extendidos. Incluso otros rivales prehistóricos formidables, como el Gigantophis, quedaron eclipsados por la inmensidad de la Titanoboa,
La titanoboa fue el peso pesado indiscutible del mundo de las serpientes, reinando suprema en su nicho ecológico, y es muy probable que haya sido el depredador terrestre más grande de su tiempo, dominando el paisaje del Paleoceno. Sus músculos masivos generaban una fuerza aplastante casi inimaginable, capaz de someter a las presas más resistentes. Este tamaño colosal no era solo para lucir, era una adaptación clave para su supervivencia, permitiéndole cazar presas excepcionalmente grandes y prosperar durante semanas entre comidas. De pie junto a ella, te sentirías como una hormiga insignificante al lado de un monstruo imponente, una criatura sacada directamente de las leyendas. La titanoboa fue una verdadera maravilla de la evolución, un testimonio del poder y la diversidad de la vida en la Tierra. La titanoboa prosperó en el Paleoceno, un período de la historia de la Tierra que siguió a la extinción masiva de los dinosaurios. Fue una época en la que la Tierra era un invernadero sofocante, con temperaturas globales mucho más elevadas que las actuales. Los polos estaban libres de hielo, y los climas tropicales se extendían mucho más allá de su latitud actual. La primera gran selva tropical de Sudamérica floreció durante este tiempo, un ecosistema exuberante y diverso que proporcionó el entorno perfecto para que prosperaran criaturas gigantescas. Era una jungla húmeda y rica en carbono, donde la vegetación crecía exuberante y la materia orgánica se descomponía rápidamente, liberando aún más calor a la atmósfera. Este ambiente era más cálido que cualquier trópico moderno, con temperaturas promedio que superaban los 30 grados Celsius. Para los reptiles de sangre fría, este calor era un motor de crecimiento, permitiéndoles alcanzar tamaños que hoy serían impensables. Este calor impulsó a gigantes como la titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya existido. El mundo era un vasto terrario, un caldo de cultivo para la vida a gran escala. Los ríos estaban llenos de peces masivos, algunos de los cuales rivalizaban en tamaño con los tiburones modernos, y los bosques repletos de extraños mamíferos y reptiles, muchos de los cuales eran descendientes de los supervivientes de la extinción de los dinosaurios. Junto a la titanoboa vivían tortugas gigantes, algunas con caparazones de más de 2 metros de diámetro. También habitaban los dirasáuridos parecidos a cocodrilos, depredadores semiacuáticos que se alimentaban de peces y otros reptiles. Todos eran parte de un mundo donde el tamaño reinaba, donde las criaturas más grandes tenían una ventaja en la lucha por la supervivencia. El calor constante permitía que el metabolismo de la titanoboa funcionara a toda velocidad, procesando grandes cantidades de alimento y convirtiéndolo en crecimiento. Esto le permitía cazar y digerir presas enormes, alimentando su increíble tamaño, haciendo posible su tamaño colosal, convirtiéndola en el depredador ápice de su ecosistema. En el mundo más frío de hoy, donde las temperaturas promedio son mucho más bajas, una serpiente así no podría sobrevivir, ya que su metabolismo se ralentizaría demasiado para mantener su enorme cuerpo. El Paleoceno fue un crisol de evolución, un periodo de experimentación biológica que dio lugar a algunas de las criaturas más extrañas y maravillosas que jamás hayan existido. Reescribiendo las reglas del tamaño y el dominio, demostrando que en las condiciones adecuadas, la vida puede alcanzar proporciones verdaderamente asombrosas. La titanoboa fue su creación definitiva, un testimonio del poder del calor y la evolución. Después de que los dinosaurios desaparecieron, el puesto de principal depredador del mundo quedó vacante. Los mamíferos aún eran pequeños y tímidos, pero los reptiles aprovecharon el momento, creciendo más grandes y diversos. La titanoboa se convirtió en la reina de los pantanos del Paleoceno, sin rivales una vez que alcanzó la edad adulta. Como constrictora, dependía del sigilo y la fuerza bruta, no del veneno ni de la velocidad. Sus escamas camufladas le permitían desaparecer en las aguas turbias, esperando la emboscada perfecta. Paciente y poderosa, podía permanecer inmóvil durante días, atacando con una fuerza explosiva. Durante millones de años, la titanoboa reinó como el depredador principal, hasta que el clima se enfrió y los mamíferos subieron al poder. Durante una breve y gloriosa era, el mundo les perteneció a las serpientes. La titanoboa era una maestra del agua, mucho más ágil en los pantanos que en tierra. Como una anaconda moderna, cazaba con sigilo, acechando justo debajo de la superficie con solo los ojos y las fosas nasales expuestas. Esperaba pacientemente a la orilla del agua,
sintiendo vibraciones y movimiento. Cuando la presa se acercaba, atacaba con una velocidad asombrosa, atrapando a su víctima con poderosas mandíbulas revestidas de dientes curvados hacia atrás. La titanoboa mataba por constricción, envolviendo sus enormes espirales alrededor de la presa y apretando con una fuerza aplastante. La muerte llegaba rápidamente, no por huesos rotos, sino por el corte del flujo sanguíneo al cerebro. Después de una matanza, se tragaba a su presa entera, desarticulando sus mandíbulas para consumir animales más grandes que su propia cabeza. Una comida masiva podía sostenerla durante semanas o incluso meses. La dieta de la titanoboa coincidía con su tamaño. Cazaba a los gigantes de su mundo. Su presa principal eran los masivos dirasáuridos parecidos a cocodrilos, formidables por derecho propio, pero incapaces de igualar la fuerza de la serpiente. La evidencia fósil muestra que estos monstruos de río eran comidas regulares para la titanoboa. Las tortugas gigantes, con caparazones tan anchos como una mesa de cocina, también fueron víctimas, aplastadas o tragadas enteras. Los ríos estaban repletos de enormes peces pulmonados, otro objetivo fácil para esta superserpiente. La titanoboa se encontraba en la cima de una cadena alimenticia de gigantes, dominando un ecosistema donde todo era de tamaño gigante. Su destreza de caza era inigualable, lo que la convertía en el depredador principal indiscutible. En la selva tropical del Paleoceno, incluso los animales más grandes tenían razones para temer a la serpiente. La historia de la titanoboa fue desenterrada no en la selva, sino en la mina de carbón de Cerrejón, Colombia. En 2002, científicos que buscaban plantas y animales antiguos tropezaron con una vértebra tan masiva que pensaron que pertenecía a un cocodrilo. Más huesos le siguieron, revelando una serpiente de tamaño inimaginable. El paleontólogo Jason Head confirmó el hallazgo, una nueva especie, Titanoboa cerrejonensis. El anuncio de 2009 asombró al mundo. El mito se había convertido en realidad. La mina arrojó fósiles de al menos 28 titanoboas, incluidos raros fragmentos de cráneo. Estos restos permitieron a los científicos reconstruir su apariencia y hábitos alimenticios en detalle. Del polvo de una mina de carbón, la serpiente más grande de la historia volvió a la vida. Los huesos de la titanoboa eran más que una curiosidad, eran un termómetro prehistórico. Su tamaño demostró que el Paleoceno era un invernadero, con temperaturas promedio alrededor de 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Los fósiles pintaron la primera imagen clara de una selva tropical post-dinosaurios, repleta de reptiles gigantes y plantas exuberantes. La anatomía de la titanoboa la vinculó con las boas y anacondas modernas, confirmando su lugar entre las grandes constrictoras. Los fragmentos de cráneo insinuaron su estilo de caza acuática. Cada hueso añadió a nuestra comprensión de este mundo perdido. La titanoboa se convirtió en una clave para desbloquear el clima y los ecosistemas antiguos de la Tierra. El legado de la titanoboa es más que su tamaño. Es un símbolo de la resiliencia y creatividad de la vida. Su descubrimiento reformuló nuestra comprensión de la evolución, el clima y el poder de la naturaleza. La serpiente gigante se ha convertido en un ícono prehistórico, inspirando asombro tanto en científicos como en el público. La mina de Cerrejón nos recuerda que el pasado aún guarda secretos esperando ser descubiertos. La titanoboa desafía nuestra percepción de lo posible en la naturaleza, conectándonos con un mundo olvidado y más salvaje. A medida que enfrentamos nuestro propio cambio climático, su historia resuena, un recordatorio de cómo la vida se adapta y perdura. La reina del antiguo pantano puede haberse ido, pero su sombra aún se extiende a través de las edades. Si te gusta, suscríbete y danos un like, que Ecos de la Tierra es para ti